Bienvenidos una vez más a mi canal. iPhone 10 versus iPhone 10S, comparación en 2023. En este video vamos a ver qué tanta diferencia hay entre esos dos dispositivos, o vamos a ver si es que son exactamente lo mismo. Por parte del diseño, como pueden ver aquí, son literalmente el mismo. Tenemos las dos cámaras de 12 megapíxeles en los dos dispositivos. Tenemos el flash aquí en el medio. Por el lado izquierdo tenemos los botones de subir, bajar el volumen. Tenemos lo que es el switch para colocarlo en silencio. Tenemos una banda para la señal acá arriba y otra banda para la señal acá abajo. Por el otro lado, exactamente igual, tenemos los botones de encendido, apagado y de Siri. Tenemos otra banda para la señal arriba y abajo. Por la parte de arriba, en el iPhone 10S tenemos otra banda más para la señal, mientras que en el iPhone 10 no tenemos nada. Por la parte de abajo tenemos también otra banda para la señal en el iPhone 10S, el micrófono y el parlante. El micrófono en el iPhone 10S es el más cortico, tiene solamente 3 puntos, mientras que en el iPhone 10 tenemos 6 puntos. Esto debido a la banda que tenemos para la señal en el iPhone 10S. Entonces, como en el iPhone 10 no lo tenemos, para que sea más simétrico, los hicieron el parlante y el micrófono del mismo tamaño, pero el parlante en el iPhone 10S es un poco más grande, es de 6 puntos. Ya por la parte de adelante, como pueden ver, son exactamente iguales los dos. Tenemos el notch en la parte de acá arriba. En este notch tenemos los sensores del Face ID, tenemos otros sensores como de ambiente y de proximidad. También tenemos las cámaras. Y de resto, pues como pueden ver, son literalmente lo mismo. Pantallas de 5.8 pulgadas en los dos dispositivos, son del mismo tamaño, no hay ninguna diferencia ahí. Ya para la pantalla, como les estaba diciendo, son exactamente la misma pantalla. Tenemos pantallas de 5.8 pulgadas, como les había dicho. Tenemos pantallas OLED. En cuanto a pantallas, sí, no hay ninguna diferencia. O sea, sinceramente no hay ninguna diferencia. Los dos teléfonos tienen brillos bastante altos. Los dos teléfonos tienen colores bastante bonitos, bastante vivos, sin llegar a saturarlos demasiado. Mientras estemos viendo videos aquí en YouTube, por ejemplo, vamos a poder estirar un poquito la pantalla para rellenarlo. En el iPhone 10S tengo esta mancha acá arriba porque se me ha caído. Era un puntico muy pequeñito, pero después con el tiempo se fue haciendo más grande y más grande y más grande, y pues se ha tapado esa parte de ahí. En las dos pantallas vamos a tener lo que es el True Tone, vamos a tener lo que es el Night Shift. Ya por el sistema operativo vamos a tener lo que es el modo noche. Recordemos que al tener las pantallas OLED tenemos negros puros. Por ejemplo, aquí en esta parte, fíjate que la mancha queda completamente desaparecida porque la pantalla está completamente apagada en esas partes. Ya para el sonido, en los dos teléfonos tenemos parlante estéreo, uno acá arriba dentro del notch y otro en la parte de abajo. Vamos a escuchar primero al iPhone 10S. Ahora vamos a escuchar al iPhone 10. En cuanto al sonido, tampoco veo mucha diferencia. El sonido en los dos teléfonos es muy bueno, tenemos buenos bajos, tenemos buenos agudos. El parlante de abajo, como siempre les digo, es el que más fuerte suena. El parlante de arriba es más que todo como para acompañar el de abajo, pero no es más. Claramente que si nos ponemos a mirar los teléfonos más nuevos, pues cada vez va mejorando más y más el sonido. Ya cuando usas, por ejemplo, un iPhone 12, un iPhone 11 Pro Max y vuelves a escuchar estos dos teléfonos, o sea, se nota que la calidad como que baja, ¿no? Pero pues claramente no se pueden comparar con un teléfono más nuevo, pues porque el iPhone 10S es modelo 2018 y el iPhone 10 es modelo 2017, ya están bastante viejitos como pueden ver. Ya para las cámaras, como les había dicho, tenemos cámaras principales de 12 megapíxeles en cada teléfono. Tenemos la cámara gran angular y el teleobjetivo o el telefoto. Vamos a mirar aquí un pequeño repaso en la interfaz de la cámara, como siempre lo hacemos. En los dos teléfonos vamos a poder grabar en cámara rápida. En los dos vamos a poder grabar en cámara lenta hasta 240 fotogramas por segundo. En los dos vamos a poder grabar videos en 4K a 60 fotogramas por segundo.
En los dos tenemos pues el modo fotografía. Recordemos que ninguno de los dos teléfonos tiene modo noche, así que en este caso te tocaría utilizar el flash en caso de que sea necesario. Por acá tenemos lo que es el modo retrato, la fotografía en retrato. Aquí tenemos una pequeña diferencia, que el iPhone XS tiene 6 modos de estudio, mientras que el iPhone X solamente tiene 5. Estas fotografías en modo retrato también funcionan en la cámara frontal, ya que tenemos el Face ID, que más adelante vamos a hablar de eso. Por acá tenemos la cámara cuadrada en el iPhone X y acá no tenemos como esta opción, no la tenemos visible más bien. Si queremos utilizar la cámara cuadrada tendríamos que deslizar hacia arriba y aquí donde está el tamaño podemos seleccionar cuadrado. Y en los dos tenemos lo que es la fotografía panorámica. Ya por aquí tengo algunas fotografías y algunos videos que ya les estarán apareciendo aquí en pantalla, tomados con estos iPhones. Recuerden que las fotos y los videos están sin editar, exactamente así como las tomé, así mismo las están viendo ustedes en este momento. En cuanto a fotografías, sí noto una pequeña diferencia, o más bien una gran diferencia. En el iPhone XS tenemos más iluminación para las fotografías, también tenemos una calidad un poco mejor y tenemos un poco más de detalle en el iPhone XS. Para el iPhone X, pues las fotografías no están mal, pero sí son mejor en el iPhone XS. O bueno, esto es lo que yo veo, ¿sí? Déjenme saber ustedes si de pronto también tienen la misma opinión que yo, o en caso de que no, pues déjamelo saber acá abajo en los comentarios. Ahora entonces vamos a hablar de un apartado bastante importante, que es el software. Como ustedes saben, los iPhones tienen iOS. En este momento tenemos iOS 17 beta número 2 para el iPhone XS, y para el iPhone X tenemos iOS 16.6 beta número 4. Los dos están actualizados a sus últimas betas, pero para las personas que quizás no se hayan dado cuenta, el iPhone X ya no actualiza más. Va a seguir recibiendo actualizaciones de seguridad y quizás algunas pequeñas mejoras o algunos pequeños cambios, pero no va a tener las nuevas novedades de iOS. En cambio que el iPhone XS, como ya les había dicho, sí vamos a seguir recibiendo las últimas actualizaciones de iOS. Si el iPhone X ya no actualiza más, que si esto es algo malo, que si esto es algo bueno, pues bueno, no puede ser. Bueno, no puede ser. Y pues después de un tiempo, por ahí aproximadamente unos 3 años o 4 años, ya las aplicaciones van a ir dejando de ser compatibles en el iPhone X. Hasta el momento, y como les digo, por unos 3 años más aproximadamente, todas las aplicaciones van a funcionar normalmente. Todas las aplicaciones van a seguir recibiendo actualizaciones en el App Store. Al iPhone XS pues va a seguir recibiendo actualizaciones. No estamos seguros si actualice a iOS 18 o no. Como ya les he dicho anteriormente, eso no lo sabe nadie. Pero yo personalmente creo que sí podría actualizar a iOS 18. Con iOS 17 tenemos varias mejoras y tenemos algunas novedades bastante interesantes, como por ejemplo lo que es el AirDrop o Name Drop. Solamente con acercar nuestros dispositivos de esta forma ya vamos a poder transferir algunos archivos, y en caso de que tú quieras pasar tu número de teléfono, tu correo o otra información personal que tengas guardado en tus contactos, simplemente con acercarlos así, sin hacer nada más, ya se va a transferir la información, solamente con acercarlos así. Por aquí tengo el iPhone XS Max, que también ya está actualizado a iOS 17, así que solamente lo voy a utilizar para que ustedes vean el ejemplo. Digamos por ejemplo que tenemos una fotografía que queramos pasar, bueno, digamos esta foto, le hundimos aquí en compartir, le hundimos aquí en AirDrop, y como puedes ver ya nos aparecen aquí algunos dispositivos que tengo cercanos. Acá abajo incluso nos dice solamente acerca tu dispositivo al otro para pasar la información. Entonces hacemos esto y mira que ahí ya se pasa la información. Mira, ahí está, y nos queda como esta animación bastante buena. Mira, ahí está.
En caso de que sea solamente como nuestro número de teléfono, correo electrónico y así, simplemente los acercamos aquí y ya se envía la información. Pero tengo que serles sinceros con esto del airdrop o del name drop, es que en algunas ocasiones puede llegar a ser un poco molesto. Puede llegar a ser molesto, yo que tengo diferentes teléfonos iPhones que ya están actualizados a iOS 17, simplemente con tenerlos así cerca ya inmediatamente se empieza a pasar información y les doy cancelar o simplemente como que lo ignoro y sigue y sigue y sigue pasándose el número de teléfono. Entonces esto es un poco molesto, pero pues bueno, tendremos que ver más adelante si vamos a poder desactivar esta opción. De igual forma, iOS 17 y iOS 16 no son muy diferentes que digamos. Vamos a tener la posibilidad de cambiar nuestros fondos de pantalla de la misma forma. Como puedes ver aquí, vamos a poder colocar diferentes widgets en la pantalla de bloqueo. Simplemente que con iOS 17 han mejorado los widgets o han agregado widgets nuevos. En iOS 16 pues ya se van a quedar esos mismos widgets. También en iOS 17 vamos a tener lo que es los widgets interactivos. Vamos a agregar un nuevo widget. Vamos a agregar exactamente el mismo widget en los dos teléfonos. Entonces vamos a buscar por ejemplo el widget de la música. Como puedes ver, aquí se ve una pequeña diferencia, es que en iOS 17 tenemos este botón de reproducir, mientras que en iOS 16 no. En iOS 16 solamente tenemos esos tres widgets, solamente el tamaño, este grande, este mediano y este pequeño. En iOS 17 tenemos el pequeño, tenemos el mediano, tenemos el grande y tenemos recomendados de los tres tamaños. Tenemos también lo que es lo más escuchado en los tres tamaños también. Entonces, como puedes ver, tenemos más opciones de widgets en iOS 17. Digamos entonces que vamos a agregar un widget de estos. Vamos a colocarlo por acá abajo, exactamente igual acá. Y en iOS 17 ya solamente con hundirle aquí en reproducir va a reproducir la música sin necesidad de entrar a la aplicación de música. Mientras que en iOS 16 si tocamos ahí nos manda directamente a la aplicación de música. Entonces esa es una gran diferencia que tenemos en iOS 17. Y no solamente con el widget de la música, también con otros widgets. Ya todos los widgets son interactivos y ya simplemente es esperar a que más aplicaciones desarrollen sus widgets interactivos para iOS 17. En el iPhone 10 pues nunca vamos a tener widgets interactivos porque pues no va a actualizar a iOS 17. Aunque quién sabe si de pronto con alguna actualización de software, algo así, lo agreguen, no lo sé. Aunque yo lo dudo un poco, pero pues quién sabe que de pronto algún día lo hagan. También con iOS 17 tenemos lo que es el crossfade para la música. Entonces el crossfade lo vamos a poder activar y vamos a poder colocar hasta 12 segundos. Para las personas que no saben qué es el crossfade, simplemente es cuando una música o una canción está terminando, entonces el volumen va bajando, mientras que la canción que sigue el volumen va a ir subiendo. Eso es algo que debieron de haber agregado desde hace años. Pero pues bueno, de igual forma apenas lo estamos agregando o apenas lo están agregando ellos. Y pues no hay nada más que hacer. Entonces esa opción no va a estar disponible en el iPhone 10. También tenemos lo que es el modo espera. Aquí en la pantalla de configuración, aquí lo tenemos. En espera, esto lo que hace es que cuando tenemos conectado nuestro dispositivo a la corriente eléctrica, y lo tenemos en modo apaisado o de esta forma, nos va a aparecer diferente información y algunas notificaciones como si fuera una pantalla siempre encendida, o sea como un tipo Always On Display, pero pues en el iPhone 10 no vamos a tener eso nunca tampoco. Y así muchas otras cosas más. En caso de que quieras ver todas las novedades que trae iOS 17, acá abajo en la descripción te voy a dejar un enlace para que vayas y lo veas. También si quieres ver cómo va iOS 17 en este iPhone 10S, acá abajo en la descripción también te voy a dejar un enlace para que vayas y lo veas. Ahí te voy a mostrar cómo anda el rendimiento, te voy a mostrar puntajes en Geekbench y otras cosas también, como los juegos por ejemplo. Ahora sí, vamos a hablar un poco sobre el Face ID que tenemos dentro del Notch. Algunas personas creen que el Face ID de esos dos iPhones es exactamente el mismo, pero no. Hay una diferencia bastante grande entre el Face ID del iPhone 10S y el Face ID del iPhone 10. El Face ID del iPhone 10S es un Face ID de segunda generación que es más rápido y es más preciso, mientras que el Face ID del iPhone 10 es más lentico. Como puedes ver, aquí le está costando bastante trabajo reconocerme. Listo, ahora sí. El iPhone 10S muy rápido.
En algunas ocasiones es mucho más rápido el del iPhone XS. Y como puedes ver, le cuesta bastante trabajo reconocerme. Aunque bueno, también hay que tener en cuenta que tengo la cámara aquí encima mío. Entonces por eso también le cuesta un poco más de trabajo. Pero fíjate cómo en el iPhone XS muy fácilmente. Aquí como puedes ver. En el iPhone X le cuesta más trabajo. Ahora sí anda un poco mejor. Mira, ahí le está costando trabajo. Ahí se le hace un poco difícil reconocerme. Listo, ahora sí. También el Face ID de segunda generación tiene más ángulos de desbloqueo que el de primera generación. Esto quiere decir que el iPhone X lo tienes que tener bien derecho hacia tu rostro para que te reconozca, mientras que el iPhone XS lo puedes tener un poquito así inclinado o así un poquito, te va a reconocer de igual forma. Pero pues el iPhone X sí tienes que tenerlo bien derecho para que te pueda reconocer. En cuanto a batería, ninguno de los dos tiene buena batería, los dos se descargan rápido, pero ciertamente veo que al iPhone XS le rinde un poquito más la batería, como que le dura un poquito más, no por mucho, no es que dé muchas horas ni nada de eso, pero sí le rinde un poco más la batería al iPhone XS. Esto también depende mucho del uso que tú le vayas a dar. Si vas a estar jugando todo el tiempo, pues claro que más vas a tener que conectarlo. Si vas a estar solamente con datos móviles, también se te va a descargar más rápido que estando solamente con Wi-Fi. Si vas a estar con la cámara abierta todo el tiempo tomando fotografías, tomando videos, también se te va a descargar mucho más rápido. Pero pues ya viendo así solamente videos en TikTok, en Instagram, en Facebook, pues ahí sí ya no vas a tener como tanto problema. Se te va a descargar rápido, pero no tan rápido como si estuvieras jugando todo el tiempo o tomando fotos. Ahora entonces pasemos a hablar sobre el rendimiento. Para el iPhone XS, como ya les había dicho, tenemos el procesador A12 Bionic y 4 GB de memoria RAM. Para el iPhone X tenemos el procesador A11 Bionic y 3 GB de memoria RAM. Que si esto se nota al día a día la diferencia en cuanto a rendimiento y la memoria RAM, pues vamos a verlo aquí. Vamos a hacer una pequeña prueba de rendimiento. Fíjate, en el iPhone XS carga más rápido. Vámonos ahora con YouTube. Bueno, aquí no hubo ninguna diferencia, de hecho estuvieron prácticamente iguales. Vámonos ahora con Pinterest. El iPhone X es un poco más rápido, aunque tengo la sesión iniciada. Vámonos ahora con Facebook. Exactamente iguales los dos. Bueno, la diferencia no es mucha, como puedes ver. Bueno, aquí en el iPhone XS sí lo cargo primero. Vámonos ahora con Twitter. El iPhone XS lo cargo primero. La diferencia es muy mínima en cuanto a rendimiento. Bueno, pero hablando de este tipo de aplicaciones que la gran mayoría de personas utilizamos, antes de continuar quiero recordarte que tengo un canal nuevo de solamente pruebas de velocidad o speed test. En ese canal vamos a estar haciendo pruebas de rendimiento con el iPhone X y el iPhone XS. También otros iPhones que tengo como el iPhone XS Max, el iPhone 11, el iPhone 12 y otros. Entonces, si te gusta este tipo de contenido, quiero pedirte que por favor te suscribas a mi canal, me apoyes con un like y veas todos mis videos. Ya que créeme que empezar un canal nuevo no es cosa fácil. Es más, tener un canal de YouTube no es cosa fácil. A la gente no le gusta suscribirse, a la gente no le gusta ver los videos completos. O sea, como que hay poco apoyo, ¿sí me entiendes? Hay una gran mayoría de personas que sí me apoyan mucho y lo agradezco muchísimo. Sé que todavía tengo muchas cosas por mejorar, tengo muchas cosas por aprender. Ya tengo todo eso planeado, pero pues ya es con tiempo que lo vamos a ir haciendo. Bueno, entonces vamos a mirar un poquito sobre los juegos. Vamos a abrir lo que es el Asphalt 9. Vamos a darle en jugar y vamos a ver cómo sería la experiencia de juego con el iPhone X. Fíjate aquí la calidad de los gráficos que tenemos. Fíjate que no hay caídas de fotogramas, no hay ralentización. Está funcionando bien.
Entonces, como puedes ver, en el iPhone 10 vamos a poder jugar bien, sin problemas, sin trabas, sin caídas de fotogramas. Esto también pues depende mucho del juego. Lo que es, por ejemplo, aunque bueno, en este momento ya después de terminar la carrera como que se ve un poco lento. Lo que son juegos así como Free Fire, Call of Duty, PUBG, sin ningún problema. Lo que es el Real Racing 3, sin ningún problema. Lo que es Need for Speed, también sin ningún problema. Pero probablemente con juegos muy pesados como lo que es el Genshin Impact o lo que es CarX, ese tipo de juegos, sí es muy probable que notes algunas caídas de fotogramas o algo de ralentización. Entonces ahora vamos a ver cómo sería jugarlo con el iPhone XS. Exactamente el mismo juego. Vamos a ver si de pronto con este dispositivo notamos algunas caídas de fotogramas o algo así, pues ya vamos a ver. Bueno, fíjate en el iPhone XS cómo se ha puesto de lento. Mira cómo está de lento en el iPhone XS. No sé qué es lo que ha pasado aquí. Literalmente este juego no es que sea muy exigente, pero pues por alguna extraña razón se ha puesto muy lento en el iPhone XS. Déjenme saber ustedes de pronto qué piensan, qué ha pasado ahí, por qué se puso así de lento. Quizás fue por la beta de iOS 17. ¿O ustedes qué piensan? Déjenmelo saber. Pero ya ahora sí anda funcionando bien. Fue más que todo como en esa parte. Pero pues por eso es que hago este tipo de videos, para hacer estas pruebas, para ver de pronto qué es lo que notamos aquí. Y pues bueno, ciertamente por alguna extraña razón notamos ralentización y caídas de fotogramas en el iPhone XS. A pesar de que, como ustedes saben, tiene un mejor procesador, es un año más nuevo que el iPhone X, pues no sé qué fue lo que pasó ahí con ese juego. De igual forma, también con el iPhone XS depende mucho de los juegos que estemos utilizando. Si vamos a jugar lo que es el CarX o el Genshin Impact o así, ahí sí que vamos a notar algo de ralentización, caídas de fotogramas. Pues si lo notamos con este juego que es el Asphalt 9, también lo vamos a notar con juegos que son más pesados y más intensos. Pero sinceramente es extraño, este juego es el que más utilizo yo, es el que más juego y nunca había pasado. Déjenme saber ustedes en los comentarios por qué creen que se puso lento en ese momento. Entonces ahora, en conclusión, en cuanto al diseño, son exactamente el mismo teléfono. Hablando del diseño, por la parte de atrás, por la parte de adelante, por los lados, por arriba, por abajo, es literalmente el mismo diseño. Ya en cuanto a pantallas, no hay ninguna diferencia tampoco, las mismas pantallas en los dos. Ya en cuanto a sonido, tampoco hay mucha diferencia, el mismo sonido en los dos. En la fotografía, a pesar de que tenemos los mismos megapíxeles en las cámaras principales, vemos que en el iPhone XS son un poco mejor que las del iPhone X. Ya en cuanto a software, ahí es donde tenemos la diferencia más grande entre estos dos dispositivos. El iPhone XS sigue actualizando, el iPhone X ya no actualizará más. Pero como les digo, de igual forma faltan aproximadamente unos 3 o quizás 4 años más para que las aplicaciones en el iPhone X dejen de ser compatibles. Así que pues por el momento todas las aplicaciones van a seguir funcionando y van a seguir actualizando normalmente.
En cuanto al Face ID, también tenemos una diferencia bastante grande. El Face ID del iPhone XS siendo mejor porque tenemos diferentes ángulos para desbloquear y porque es más rápido. En cuanto a rendimiento, el iPhone XS tiene mejor rendimiento, tiene un procesador un año más nuevo, tiene 1 giga extra de memoria RAM, así que el rendimiento es mejor en el iPhone XS. Así que si de pronto estás indeciso, indecisa entre estos dos dispositivos y solamente entre esos dos dispositivos, te recomiendo muchísimo más el iPhone XS. Y pues también que he visto muchos otros youtubers que dicen que no, que este ya no vale la pena, que porque no sé qué, que porque no sé qué. Pero pues como puedes ver, todo funciona bien y funciona rápido en los dos teléfonos. Así que si estabas pensando en comprarte el iPhone XS, pero después te desanimaste porque viste algún TikToker que dice que ya no vale la pena, que es muy lento, que es muy viejo, que una cosa y que la otra, pues no. Aquí lo estoy desmintiendo. Como puedes ver, el iPhone XS funciona muy bien. El único problema sería la batería. O sea, es que ese es el único problema que la gente le ve a estos teléfonos, pero de resto bien. En el iPhone XS tenemos buenas cámaras, tenemos buen sonido, buena pantalla, tenemos buen rendimiento también, tenemos las últimas novedades de iOS 17 y probablemente las de iOS 18 también. Aunque claramente que si tienes la capacidad de comprarte un iPhone 12, un iPhone 13, un iPhone 14 Pro, un iPhone 14 Pro Max, pues hazlo. Y bien, pues cualquier duda, pregunta, comentario que quieras hacerme, acá abajito me lo dejas. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.